¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto, programa de análisis político. Y bueno, en este miércoles me da gusto presentar, como en todos los programas, al maestro Daniel Méndez Vivanco. Maestro, muy buena noche. Marco, mucho gusto en saludarte nuevamente, un gran saludo al auditorio, un saludo cordial, gracias por invitarme. Tarek, buenas noches. Ferrer, buenas noches. Gracias, maestro. Y bueno, también me da gusto volver a presentar como invitado al licenciado Ferrer Galván Acosta del Partido Movimiento Ciudadano. Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Tarek, amigo Daniel. Aquí muy contento también. Gracias. Y luego también al licenciado Tarek Aguacerna del Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias, Tarek, muy buenas noches. Marco, buenas noches. Gracias al maestro Méndez por honrarnos con su presencia y al licenciado Ferrer también, el máximo representante de ese instituto político. Nos honran con su presencia hoy. Gracias, buenas noches. Pues gracias a todos ustedes también, amigos, que bueno, sintonizan en este caso pues nuestro programa de Contrapunto. Un tema interesante que vamos a tocar el día de hoy, después de que la semana pasada hablábamos sobre esta propuesta de reforma que trataba de hacer la presidenta Claudia Sheinbaum, esta propuesta de reforma electoral que no se llegó a aprobar, mas sin embargo hoy aparece con un plan B. Este plan B que para muchos, bueno, es parte de estrategia, pero también como parte de desesperación de que no le salieron bien las cosas de lo que esperaba. En esta cuestión, pues es una estrategia o una advertencia. La presidenta ha generado hasta cierto punto con esta cuestión una incertidumbre, una especulación y preocupación sobre qué va a pasar con este plan B. En medio de tensiones políticas, sobre todo lo que se está viviendo hoy en día y se sigue presentando estas cuestiones tensas con el país vecino, me estoy refiriendo a los Estados Unidos con toda la cuestión que ya también platicaremos posteriormente a lo largo de este programa. Pero bueno, en esta parte, ¿cómo visualiza usted, maestro, ahora el llamado plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, ya se veía venir, es algo que no nos debe extrañar. Desde el momento mismo en que fue rechazada la propuesta en sí que mandó la presidenta de México, pues ya se veía venir esta situación. Yo lo que veo es la ambigüedad que se da en estos casos. ¿Y en qué me baso para decir ambigüedad? Porque me llama la atención que aunque en el plan, en la propuesta inicial, se separaran los que estaban a favor de esa alianza Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, y que provocó que la mayoría calificada no se diera y se echara por la borda esa propuesta electoral presidencial. Bueno, ahora ya se reanudó esa relación. Esa es la parte que no termino de entender. En lo personal no me agrada. No me agrada porque suena a oportunismo. Siempre lo diré y no me agrada eso por eso no me agrada eso de las alianzas y las coaliciones, porque hay mucho de oportunismo en ese tipo de situaciones. Sin embargo, pues lo que podemos apreciar en esta situación es que yo pondría aquí sobre la mesa de análisis y a la consideración también de nuestro público, que hay dos elementos que me permiten vislumbrar el por qué se dieron estos movimientos políticos. El primero es que aparecieron en un país donde reina la inseguridad, en un país donde está la zozobra y el riesgo al día acerca de la integridad física y moral de los actores políticos. Yo lo que pongo en primer término de consideración es aquellas mantas que aparecieron, donde fueron amenazados los legisladores, sobre todo los legisladores, las legisladoras que habían votado en contra de la propuesta electoral presidencial.
Entonces ahí ya puedo entender, entre comillas, que en este plan B pues viene nuevamente la integración, pero la pregunta que la hago en voz alta es ¿por qué tiene que surgir esa situación? Nuevamente es la amenaza, la coima, el entredicho de lo que se dijo y de lo que se pretende realizar con quienes participaron en esa decisión última que provocó la neutralización de esa propuesta electoral. El segundo punto que pondría yo en consideración es, luego entonces, si podemos apreciar, si el público revisó cómo va esa propuesta del plan B, bueno, es la insistencia, eso es lo que yo observo, la insistencia a que salga a como dé lugar lo que se venía planteando en la propuesta inicial. Esa es la gran realidad, es una insistencia. Aquí viene un apéndice a esas dos consideraciones que estoy poniendo sobre la mesa de análisis. El apéndice consistiría en lo siguiente: está latente el quitar el subsidio a los partidos políticos, está latente. Por otro lado, hay una insistencia sobre la parte fundamental que yo veo que genera toda esta discusión, que es la sobrerepresentación y sobre todo con fuerte énfasis en lo que son las posiciones plurinominales, está latente. Y en ese apéndice viene otro renglón importante que no sé si ya lo apreciaron ustedes, que es el hecho de que en lo que se refiere a los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, ya salieron, como lo dije en los programas anteriores, otros más consejeros que no tenían compromiso con Morena. Entiendo que salieron porque ya se terminó su tiempo y ahora sí, entonces en lo que se refiere a ese consejo electoral, ante el árbitro, que es el Instituto Nacional Electoral, pues podemos ver por dónde van cargadas las cosas, las tendencias, los dados a la hora de llevar a cabo los resolutivos. Y algo más que quisiera yo poner en la mesa es en ese apéndice también lo que estamos viendo es el hecho de que va a nivel de pregunta abierta y es una pregunta que genera realmente una preocupación. En este plan B, aunque ya no está la mayoría calificada, la oposición va a tener una participación a la hora de sacar esos acuerdos, a la hora de sacar ese plan B, porque resulta que por un lado se menciona, se habla, a cómo van las cosas, que el plan B tiene que pasar a modo de lo que se pretende desde la voz presidencial, pero por otro lado, si la oposición va a estar minimizada, se va a hacer a un lado, pues entonces ya no podemos hablar de ese cariz democrático que tanto se pregona en los discursos oficiales, ¿no? Escucho por ahí las voces de quienes gobiernan hoy, formando parte de esta alianza partidista, de que ahí viene la venganza, ¿no? La venganza sobre la oposición. Entonces nuevamente la polarización, y sí me preocupa porque ¿dónde queda el cariz democrático que pretendemos acariciar nuevamente en estos tiempos políticos que estamos viviendo, Marco? Maestro, algo que me llama la atención ahorita que comentaba usted y que es muy delicado, el tema de las lonas, de las mantas que se encontraron. Muy delicado. Este tema de aquellos diputados que no aprobaron, que votaron en contra, Claro. Y que esté sucediendo esto, salvo la parte del concepto que se tiene hoy en día por parte de los Estados Unidos con México, en el sentido de que no se está haciendo nada en contra de los grupos delincuenciales, y lo sigue reiterando
a cada rato Donald Trump y bueno, es muy pues delicado este tema, ¿no? Que se diga así. Entonces, ¿cuál es ese mensaje, ¿no? que se está enviando en el sentido de qué pasa con este aparato de gobierno que se está permitiendo este tipo de situaciones? ¿Y dónde queda, precisamente, dónde queda la seguridad que se debería dar hacia los actores políticos, ¿no? Es cierto que si echamos un vistazo hacia el pasado, pues también ocurrían situaciones. Yo recuerdo, podría yo citar muchos ejemplos de políticos, voy a utilizar la expresión de ese diccionario de la política electoral que tanto me gusta citar, que debería consultar también nuestro auditorio. Cuando esos políticos se salían de los lineamientos de la línea partidista a la que deberían ajustarse, entonces inmediatamente venía la represalia. No es propia, hago esa aclaración, no es propia de estos tiempos, venía del pasado, pero creo que fuimos evolucionando conforme también fue evolucionando cada una de las reglas electorales a las que empezamos a vivir, y que hasta antes de esto que se pretende reformar, entre comillas, a nivel electoral, pues creo que veíamos dos cosas. Sí, un piso parejo o más parejo, basado en la competencia real, que es a la que me parece ser que no se quiere que ocurra en estos menesteres de los cambios que se pretenden llevar a cabo. Y el otro punto, pues es el asunto de que dónde queda la libertad de expresión, porque estarás en un partido político, formarás parte de un instituto político, pero tienes tu derecho a disentir, ¿no? Porque a veces se dice la lealtad, la disciplina, pero a veces, lo hemos platicado con Ferrer, es malentendido este asunto. En toda esta parte, ¿es válido un plan B para un presidente, licenciado Tarek? La respuesta es sí, en estos tiempos sí. ¿Por qué? Bueno, antes que nada tenemos que visualizar el espíritu democrático, pues, de la Presidenta de la República. Creo que esa parte no se encuentra en boga. Incluso el periodista Joaquín López Dóriga dice: nadie está pidiendo que se vaya la Presidenta en cuanto a lo que corresponde a la revocación de mandato. Dice él, parafraseándolo, es innecesaria este tipo de consulta. Eso lo dice un periodista que ya acabo de citar. Más que la pertinencia o si es viable, yo creo que primero que nada fue un compromiso de campaña que se llevó a cabo en el sentido de la eliminación de las plurinominales y todo lo que contraía el primer paquete de reforma. Esta acción la trató también de hacer Enrique Peña Nieto, según recuerdo yo, no con la legislación de revocación de mandato ni dentro de la ley electoral, pero sí sacó a modo una consulta para ver lo que decía el pueblo dentro del partido oficial, que era el PRI en ese momento, y votaba la gente, firmaba para solicitar la eliminación de las plurinominales. No prosperó porque pues ahí sí te podría citar que tenemos unas figuras pues, ya bastante arraigadas dentro del PRI. Tenemos a Gamboa Patrón, tenemos al mismo Manlio Fabio Beltrones. No digo que sean necesariamente malos políticos, pero ya estaban 13, 18 años dentro del mismo partido. Romero de Champs como senador ya llevaba también enquistado. Entonces la gente ya venía pidiendo desde entonces, y hablo del tiempo de 2012, Enrique Peña Nieto, ya lo venía pidiendo. En ese orden de ideas, el sentir social pues era precisamente el de impulsar ese tipo de reformas. La presidenta muy hábilmente lo recoge durante la campaña y ahora dice, bueno, yo cumplo el compromiso de presentarlo en la tribuna, en la máxima tribuna de México, en la Cámara de Diputados. Dice, yo cumplo con un compromiso de campaña. No lo elude, creo que en primer lugar es lo que hay que resaltar, no lo elude. Y segundo, pues ya lo dijo también Ricardo Monreal, estamos haciendo lo deseable, que era la presentación de la misma
de la propuesta de ley y de los cambios constitucionales, 114 y los demás correlativos. Y bueno, no pasa. Lo deseable pues era que pasara íntegra al texto constitucional que venía redactado en la primera reforma. Lo posible, dice, pues es este plan B, a donde sí hay un consenso dentro de la Cámara de Diputados y donde los aliados, hago el paréntesis, votación necesaria, forzosa para que sea procedente esta votación de mayoría calificada. Entonces yo sí lo veo posible también, parafraseando a Ricardo Monreal, lo veo posible y pues igual creo que hay una cosa que resaltar, y esto no lo digo como parte del partido, sino creo que también los partidos políticos como el PT, el Partido Verde Ecologista de México, a lo mejor es algo disruptivo lo que voy a decir, pero hicieron valer también su esencia, su peso dentro de la Cámara de Diputados y pues levantaron pues su votación congruente a lo que ellos consideraron. No me meto al fondo del asunto si era algo correcto o incorrecto, tampoco los tacharía yo en este momento como de traidores. Creo que en la esencia de cada partido existe un dogma y cosas que no son negociables. Entonces creo que el plan B va muy bien, va sólido, ya tiene el consenso, está pues no prevotado, pero ya está alineado dentro de los requerimientos procesales mínimos requeridos para poder tener la mayoría calificada. Entonces yo lo celebro. La ley pues realmente, decía una periodista que entrevistó a Monreal, le dice, pero esta ley, estas reformas, dice, vienen como descafeinadas, dice, y le dice, no, dice, son lo posible, lo que fue posible para ser votado. Y realmente, si analizamos la propuesta de ley que le llega en esta misiva a la senadora Laura Itzel Castillo, que es, por cierto, hija de Eberto Castillo, un izquierdista, pues un luchador social tremendo, de tremenda talante, le llega, y bueno, ya llega en posicionamiento claro, sólido, y sobre todo, bueno, sometido al dictamen que lo va a dar validez. Incluso puede haber alguna modificación. La primera propuesta pues es primeramente de la presidencia de la República, y bueno, creo que es algo contundente que va, y en la esencia, el espíritu de esta reforma es precisamente la disminución de aquellos costos legislativos que tiene cada estado. Lo hace incluso de manera aritmética, en un porcentaje de presupuesto. Puedo dar el ejemplo de lo que va a tener del presupuesto total del estado, de la entidad federativa, va a contener esa proporcionalidad destinado al Congreso local. Ahí también, si me permites, más adelante, pues también puedo dar una opinión de lo que creo que estaban manejando para la entidad de Veracruz, que era un costo de 16 millones por diputado al año. Entonces creo que hay un área de oportunidad súper interesante, y bueno, ahorita lo podemos comentar más ampliamente en ese aspecto, pero claro que todos guardamos nuestra opinión, más a sabiendas de que hay docentes que tienen el equivalente a un salario mínimo al mes en una plaza. Todavía hay quien tiene horas aisladas, y bueno, tener un costo por legislador de este tamaño, pues sí, la verdad yo creo que ahí sí podemos tener un consenso en lo que es esta misiva que mandan al Senado. Pues yo creo que sí podemos tener ese consenso de que sí hay que abaratar los costos sin trastocar la esencia de la representación democrática. Sobre todo cuando los diputados se convierten en empleados del Ejecutivo, tanto federal como estatal, y se olvidan que son representantes del pueblo en esta parte. Licenciado Ferrer Galván, con esta experiencia que ha tenido dentro del Congreso de la Unión, asesorando, bueno, en su momento
fuera senador Dante Delgado Ranauro, fue todo un equipo. ¿Qué va a pasar o qué considera usted que va a llegar a pasar con esta propuesta B, que se le conoce? Primero, permíteme decir que esta propuesta, esta iniciativa de reforma a la que llama Plan B, se nos presenta como algo que es innecesario, inútil e irrelevante. Ahí tiene aquí el licenciado Tarek la iniciativa. Esas 7 hojitas que están ahí, que son 7 hojitas, Son menos. son el gran plan de la presidenta de la República para desafiar las estructuras de poder de los estados y de los partidos políticos. No. Yo creo, me gusta escuchar, y escucho a Tarek, y dijo algo muy correcto. Dijo, esta iniciativa es lo que se pudo. Quizá estemos acudiendo a la fundación de la mafia del no poder. No pueden construir una iniciativa de consenso, así que tienen que presentar una cosa irrelevante. Y la presentan como mueven la maquinaria de publicidad del gobierno federal como si fuera algo importantísimo. 2 errores comete la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum. El primer error, por vía de una reforma legal, no constitucional, pretende imponer criterios a los congresos de los estados sobre cómo manejar sus recursos, cuando es justo la soberanía de los estados decidir sobre sus propios recursos. No tiene otro sentido un congreso local si no decide sobre sus propios recursos. Así que viola la autonomía, la soberanía y la libertad de los estados libres y soberanos en una república federal que vivimos. A lo mejor no lo recuerda la presidenta Sheinbaum, pero en México ganaron los liberales en la guerra de reforma. Y desde la guerra de reforma en México somos una república federal. Quienes quisieron hacer una república centralista, que era Antonio López de Santa Anna, perdieron. Así que no puedes hacer una concentración del poder en el Congreso Federal, que además, como bien dices, está dictada por una sola persona en la soledad del Palacio Nacional. Y digo en la soledad del Palacio Nacional porque notoriamente no tiene nadie que le diga que no puede hacer eso, que viola la Constitución. Ese es un primer error. Segundo error, Marco, Daniel, Tarek, de verdad, aquí está Lupita, por cierto, ¿de verdad ustedes creen que mañana se va a despertar nuestra vecina de aquí, el 4, de la Reserva, del centro de Huatusco, de Tlacotepec de Mejía, a decir, oye, qué bueno que ahora van a hacer una reforma para que ya no se necesite 4%, sino 2% para poder pedir la revocación de mandato? ¿De verdad creemos que eso es lo que la gente necesita de su gobierno, de sus legisladores? Tenemos un derrame petrolero en el Golfo de México. 250 kilómetros de litoral afectados por un derrame petrolero. 90 toneladas de hidrocarburos están azotando las playas de 40 comunidades. Pero la presidenta está modificando un articulito para que ella pueda meterse al proceso electoral del 2027. Reforma que no le sirve para nada. Acaban antier, de ejecutar a unos jóvenes en el vecino municipio de Atoyac. En Atoyac, que es de las altas montañas, zona cafetalera y cañera, hay una zona roja ahí, ejecutados, el propio alcalde saliente está en la cárcel. Pero lo que le preocupa a la presidenta es
si los congresos de los estados pueden seguir teniendo soberanía o no pueden seguir teniendo soberanía. Me parece a mí que ya pecó de frivolidad la presidenta de México. Yo coincido con Joaquín López Dóriga cuando dice, nadie quiere que se vaya la presidenta. Es más, yo digo, deberíamos hacer un pacto político, todos los grupos políticos y la ciudadanía, de no permitir que se exponga a la presidenta a una revocación de mandato, porque es la primera mujer presidenta de México. Y hemos tolerado unos presidentes terribles. Así que deberíamos hacer el esfuerzo de dar esa gran oportunidad a la primera presidenta de México, que además tampoco lo está haciendo tan mal. Pero exponerla a la revocación de mandato, exponerla a que los ciudadanos pongan lo que quieran en la boleta, a que la insulten, a que se hagan campañas en contra, solo porque tienen candidatos que por sí mismos no sacan votos, como sucedió aquí en la elección del 2024 en Veracruz. Sus candidatos ya no tienen votos por sí mismos, así que quieren que la presidenta Sheinbaum los acompañe en la boleta, pues para ir rascarle unos cuantos votitos con los programas sociales. Me parece que la presidenta no entiende el valor político que tiene ella como presidenta. Y me parece además de una ingenuidad grandísima o de una malhora brutal que grupos políticos dentro de Morena la quieran exponer así. Parece que esta reforma no es para acabar con lo que dicen, que los excesos en los gastos y la oposición. No. Parece que esta reforma la diseñaron rivales internos de Morena para desestabilizar a la presidenta de México. La presidenta de México tiene que gobernar, punto. No estar metida en cuestiones electorales. Tenemos desafíos en salud, tenemos desafíos en seguridad, incluso en el desarrollo agroalimentario de México. Nuestra región está azotada por la roya. ¿Qué está haciendo el gobierno? Presentando una iniciativa de reforma electoral de 7 paginitas que se aventaron 5 días para redactar lo que yo hubiera redactado en una noche. Creo que la ciudadanía que nos escucha puede coincidir que hay cosas que deberían ser prioridad de los gobiernos y que deberían ser prioridad de los partidos políticos, porque también cometemos el error nosotros los partidos de irnos en el debate absurdo de si la presidenta debe revocarse. Nadie quiere revocar el mandato. Llegó con más de 30 millones de votos, que los use esos 30 millones de votos para llevar a México a donde necesita estar, con visión estratégica y con liderazgo. Gracias, licenciado. Una de las cuestiones que hemos visto con este plan B, maestro Daniel, es el asunto de querer imponer a toda su voluntad estos argumentos que ella comenta en su momento dado, pero sobre todo demuestra una debilidad, y esta debilidad que se le está presentando es el motivo por el cual pues ya dentro del mismo morenismo hay ya muchos grupos y que ya no la respetan como tal, como en su momento dado respetaban al expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque él mantenía el orden y decía se va a hacer esto y la línea es esta y órale, todos a esto y ahí nos vamos. Y aquí se ve que no, que ahora vuelve a ser lo que está pasando ahorita dentro de esta parte, pero que no es el partido, sino que es ya el gobierno como tal. Pues precisamente coincido con el licenciado Ferrer, pues hay gente de Morena que quiere que no le vaya bien a la presidenta. Sí, porque lo que hemos estado viendo, que cómo se va mermando la unidad que había caracterizado a Morena en la administración federal pasada, y que es entendible también por la fuerte presencia en el liderazgo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que también entre paréntesis, yo quisiera decir que se la pasó el expresidente López Obrador pues también gobernando desde las conferencias de la mañana, y era más un activismo político que una función inherente a su posición de poder ejecutivo que él representaba. Eso es lo que yo percibía y percibíamos varios mexicanos y mexicanas. En ese aspecto te seguiría contestando, Marco,
que sí la unidad entre los morenistas con la llegada de la doctora Sheinbaum se ha ido rompiendo, y aquí entro a ejemplos sobre lo que acabo de escuchar de mis dos amigos y compañeros de la mesa de análisis. A ver, en primer término, lo que se dice de que ahora sí va un consenso, así lo capté, ahora sí va un consenso para sacar este plan B de todos. Yo pondría en tela de duda ese consenso, más bien sería, ahora sí va un consenso, pero en el sentido de que es Morena quien se vuelve a integrar, o el Partido del Trabajo y el Partido Verde se vuelven a integrar en esa alianza. Por ahí a lo mejor va el consenso, y los partidos de oposición, ¿qué pasa con ellos? Habría que preguntarle a Dante Delgado, habría que preguntarle a Jorge Álvarez Maínez, habría que preguntarle a Alejandro Moreno, al mismo Rubén Moreira, habría que preguntarle a los dirigentes de Acción Nacional si están realmente de acuerdo en cómo van estas páginas del plan B. Entonces se me hace muy temerario hablar de un consenso. Entiendo que ese consenso, reitero, es entre quienes han formado parte de esa única alianza. Con relación a las posiciones plurinominales, mira, ahí en eso de las posiciones plurinominales también algo que no debemos perder de vista es el hecho de, sí es cierto de que hay gente que se ha enquistado, lleva muchos años, y podemos decir nombres y apellidos, y que no hay más gente. Bueno, puedo entenderlo, y es sano que se lleve a cabo esa reflexión, pero como todo en esta vida requiere un proceso de aprendizaje, y aquí sería aprendizaje en el oficio político, creo yo, ahí viene la trampa, y ahí entiendo a los dirigentes de los partidos de oposición, desde las posiciones plurinominales que han tenido. Es gente que no podemos negar, como los que acabo yo de citar, no podemos negar que han tenido su experiencia, y en esas posiciones plurinominales han salido las coordinaciones políticas, y como lo dije la vez pasada, son los que van supervisando cómo se va a dar la tarea legislativa entre su propia bancada. Me quedo pensando doblemente cuando vienen los debates parlamentarios, di ese ejemplo la vez pasada, y a ver, para contestarle a este legislador morenista, dicen los periodistas, vas tú, colega, y tienen una visión de cómo va ese oficio político y ese perfil profesional de cada una de esas bancadas en función de sus propios coordinadores. Y creo que por ahí perciben los coordinadores de tradición política ya desde hace muchos años que lleva mensaje para ellos, y al quitarlos, y creo que no les agrada eso, por lo que me doy cuenta en el uso de la palabra que tienen, no les agrada a ellos porque ven un signo y un mensaje de debilitamiento al descabezar esas coordinaciones políticas de estos políticos de antaño, que si se les cuestionaran algunas cosas en su larga trayectoria, pero también no podemos negar de la experiencia que han adquirido en ese oficio político. Otro punto que agregaría es esto. Hacían mención, mis dos amigos, hacían mención del referéndum con relación a la revocación de mandato. Yo ahí difiero un poco en ¿por qué no someter a la Presidenta de México al referéndum en la revocación de mandato? El expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿se acuerdan cómo dijo en cada una de las conferencias matutinas, ¿no?, que tiene que venir el referéndum? Y lo dijo de manera insistente, y cuando ya se aproximaba esa situación, después se lo detuvieron, pero y si no se lo hubieran detenido, de todos modos la trampa ya venía, porque se iba a ratificar de manera tendenciosa. Entonces, si se quieren manejar bien las cosas y queremos hablar de un ambiente democrático y vivir en un régimen democrático, pluripartidista, de sociedad civil heterogénea,
vamos a la revocación de mandato, ¿cuál es el problema? Lo digo con todo respeto para la Presidenta de México, que obviamente se le está dando la oportunidad de gobernar. Y en ese aspecto, déjame agregar esto, Marco, y ya te doy el uso de la palabra. El otro elemento que veo peligroso es que parece ser que el plan implícito de este documento B lleva la tendencia a que, ojo en esto que me parece también delicado, las instituciones que hemos conocido para reconocer signos y resultados electorales, el INE, la Suprema Corte de Justicia de la Nación como última instancia cuando se hacen complejas cada una de las situaciones que se apelan y que se solicitan para revisiones, los tribunales electorales, parece ser que aquí lo que se desea es que haya la democracia, me sonrío porque digo, la democracia participativa, que sea el pueblo el que entre en lugar de esas instancias que hemos conocido de manera tradicional. Y pues ahí se estaría contemplando una serie de reformas constitucionales que lo han tenido presentes desde la alianza. Entonces, aquí no perdamos de vista que para eso están las instituciones tradicionales en materia de votación, cuando se tiene que sacar adelante algo que forma parte del bien común ciudadano, independientemente de que la democracia participativa en los tiempos que se viven, pues es necesario motivarla y estimularla, pero no se deberían hacer a un lado, lo veo peligroso, el que la democracia participativa sustituyera a las instituciones tradicionales vigilantes de cuando se participa por parte del electorado, de la ciudadanía, a la hora de emitir un voto en asuntos de gran relevancia. Y eso también va implícito en esta propuesta. Una cuestión que comentó usted en esta parte es en el sentido de precisamente de la revocación de mandato. Ante la situación que se está viviendo hoy en día en México, vuelvo a reiterar, con el país vecino Estados Unidos, ¿es pertinente ahorita hacer una revocación de mandato que tendría menor fuerza y luego mayor debilidad? Y en esta cuestión es respaldar, independientemente quien esté gobernando, ahorita está gobernando una mujer por primera vez en su país, una mujer presidenta de Morena, pero independientemente que no estuviera ella, estuviera alguien del PAN, del PRI o Movimientos Ciudadanos y si la elección anterior le hubiera favorecido, pero estamos hablando de un loco, sí, de un loco como es Donald Trump, y que le interesó ir y llegar y secuestrar a Maduro, se lo llevó para captarse del petróleo. Ahorita otra locura es ir a Irán y decir que tienen armas nucleares y de destrucción masiva y bla, 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 bla. Y lo que quieren también es el control del petróleo. Van con Cuba. Cuba es el que tiene, bueno, pues tiene todo un paraíso, es bonito Cuba, es un lugar turístico fabuloso. Y bueno, ¿por qué no podemos tener México? Sí, la situación, de acuerdo con lo que tú estás planteando, desde luego que la situación es inédita en estos momentos en nuestro país, también de alta peligrosidad, sobre todo pensando en quién es el que o de dónde dimanan estas presiones del poderoso país vecino del norte. Pero a lo que yo quiero llegar con la revocación de mandato es que tarde o que temprano se tiene que dar si queremos ufanarnos de vivir una democracia participativa. Aquí sí traigo a colación con toda su fuerza la democracia participativa. Que aquí hay una situación inédita, sí hay una situación inédita. Tan peligrosa porque ya por ahí se ha hecho circular una información, fíjense qué delicada, no sé hasta qué punto pueda tener seriedad esto que voy a decir, y pueden consultarlo en las redes sociales. Hablan de que si hubiera, y cómo sería esa intervención de los Estados Unidos en lo que tanto reitera el presidente Trump, hacen mención
de que la Presidenta de México la harían o la han hecho a un lado y estarían actuando solamente en las relaciones con el sector castrense, con el sector militar. Eso es algo muy delicado, pero la revocación de mandato, tarde que temprano, tendrá que darse. Bueno, Permítame, adelante, licenciado. bueno, en la misma respuesta. La revocación de mandato existe en el artículo 35 de la Constitución desde hace Sí. 6 años. Existe el derecho a que cuando la ciudadanía no le guste su gobierno, lo pueda revocar. Lo dice el artículo 39 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Bueno, lo dice el 39 y 41, pero el 35 no es explícito. ¿Cuál es la reforma que está proponiendo Claudia Sheinbaum? Que puedan pedir los ciudadanos el proceso de revocación de mandato, no la revocación, el proceso de revocación de mandato en año electoral. Pues ahí hay una trampa. Esa es la trampa, exactamente. Si queremos calificar a un presidente o presidenta, gobernador o gobernadora, alcalde, no lo puedes acompañar cuando su partido tiene dinero para influenciar la opinión pública. No, tiene que exponerse. ¿Cuándo puede hacer eso? Lo dice la Constitución, en 2028. Independientemente de los procesos electorales Claro, que... tú en el 2027 llegas a la conclusión, vamos al escenario hipotético. La ciudadanía está harta del presidente o presidenta, de la presidenta Sheinbaum está harta, vota en las elecciones de 2027 y Morena saca el 5% de los votos. Ahí hay un mensaje muy claro de la ciudadanía de que ya no quieren ese partido. Así que pueden convocar al 28 a revocarle el mandato aquí, ya no se lo ganó en las urnas. Pero si tú vas a las elecciones del 27, porque eso dice la iniciativa, que puede ser en el 27, contaminas la revocación del mandato y ya no es participación ciudadana, ya es un proceso electoral. Así es. Y eso es lo que quiere la presidenta Sheinbaum. Insisto, ni siquiera solo por el tema de Trump, que además me parece pues, interesante revisar. Es que, a menos que Tarek me diga otra cosa, Sí, en todo México no hay nadie que esté pidiendo la revocación del mandato. ¿Quién quiere revocar? ¿Quién quiere hacer el proceso? Morena. ¿Por qué quiere hacer eso? Por lo que está haciendo en Coahuila hoy. Las propagandas de sus candidatos traen a Claudia Sheinbaum atrás. Utilizar, violando el artículo 134 de la Constitución, la imagen de la presidenta para promover a su partido, pues que al menos en Veracruz sabemos que ya va a la caída. Entonces se tratan de agarrar por lo que más o menos todavía les sobra y quieren imponerlo mediante una reforma legal a la que la Constitución diga otra cosa. Así, de acuerdo. Ese es el problema. La cuestión está aquí en la parte, por ejemplo, que comentas, y coincido contigo, de la, pues como todo partido llegar a tener, estar en la cúspide, ¿no? Y ahorita pues viene la picada de Morena, así lo veo también, lo analizo. Les puede, en caso de que en 2027 ella también saliera en la boleta para la revocación de mandato, les puede ayudar en este momento a los demás candidatos, porque ahora la parte esto se volteó en la cuestión de que cuando participaron y que gana Andrés Manuel López Obrador y que mucha gente los respaldó precisamente fue por el hartazgo hacia el PAN y hacia el PRI, pero ahorita hay un hartazgo hacia Morena. Por eso digo que hay ingenuidad entre quienes están promoviendo eso. Están pensando en el escenario del 24, no en el del 26, no en el del 27. No están en Durango, el estado de Durango. Morena fue la tercera fuerza política. En Veracruz, en todo el estado de Veracruz, solo ganó 11 municipios. Ese Morena que avasalló en el 24 ya no existe. Hay mucha ingenuidad. Entonces ya porque estamos rebasando el tiempo, pero ahí es donde yo digo, como para meterle aquí la coña a mi amigo, ¿no será
que los rivales internos de esa guerra civil que se traen en Morena, porque es notorio que se están pegando entre ellos, quieren desestabilizar a la presidenta de la República, porque nadie quiere que se exponga, nadie, solo ellos. Ellos lo van a pedir, ellos van a llevarnos a las urnas y nos van a hacer elegir a nosotros, que no tenemos pensado quitarla, si la queremos quitar o no. ¿Para qué? Yo creo que hay ingenuidad en la propuesta de Claudia Sheinbaum, cayó en la trampa de sus propios adversarios internos. ¿Cómo lo ves, Isabel? Qué bueno que me dan la oportunidad, que me iba yo a ir por un cafecito. Bueno, yo lo veo, no simplista, pero lo veo muy claro. La posición de la presidencia y la posición de la política hoy en México no tiene precedentes. Eso es algo fundamental que hay que considerar. Hay añoranzas, desde luego, del pasado, y no empiezo por la postura de los compañeros, empiezo por el PRI, con un dirigente sumamente desgastado, que ya no representa más que el tipo de elección proporcional que se le dio. Hay un partido de color azul que ya no tiene oferta política, y hay partido emergente, en este caso el naranja, Movimiento Ciudadano, que todavía no está dibujado dentro del mapa electoral de México. Esas posturas son claras cuando aún la representación no te permite tener un peso dentro de una mesa de votación llamada Cámara de Diputados. Pensar en argumentaciones falaces, como decir es que cada estado es autónomo. No, la autonomía es constitucional en cuanto al derivado de leyes secundarias que emanan en la legislación de los municipios y del estado, pero existe siempre una supremacía constitucional, que el constituyente coincide en que el tope de toda ley que emana de un estado es precisamente el pacto federal de estas entidades federativas que están concentradas. No son estados confederados, y también ahí te hago la corrección. A ver, abogado, no, es que está diciendo algo, porque eres abogado. No, puntualizando esa parte, porque podemos confundir esa parte. ¿Tú me estás diciendo que las constituciones estatales están por debajo de una ley secundaria? No, están por debajo en la jerarquía constitucional, precisamente esta pirámide de Kelsen, que bueno, es complicado Kelsen, pero qué bueno que la citas. Precisamente la supremacía constitucional es el tope, para que tengamos un lenguaje muy atinado, coloquial, es el tope de lo que puede estar permitido y de lo que está demarcado. Entonces, quiere modificar una ley. Desde la Constitución de 1824, la del 57, precisamente con Juárez, que de ninguna manera proponía el centralismo que venía encabezando precisamente Antonio López de Santana. Ese era un centralista, y precisamente era impulsado 11 veces por conservadores que no concebían y nunca concibieron y no conciben precisamente reformas estructurales. Creo que ese no es el caso del partido, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Creo que no enarbola ese conservadurismo, y ya desde ahí ya estamos en ganancia. Sin embargo, concebir los cambios constitucionales, la democracia, fíjense, y voy a citar precisamente a un opositor del régimen, precisamente, no su padre, porque su padre sí fue un autor y fue un pensador bastante libre en su actuar y en su redactar, pero es Lorenzo Córdoba Vianello, precisamente. Yo lo único que rescato de él es una frase, creo que fue muy incongruente durante su presidencia del INE, pero rescato una frase: la democracia no es algo que llegó para quedarse de facto, de hecho. La democracia es algo que efectivamente debemos de construir todos los días. A los compañeros, en este caso, los Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en su libre derecho dice: esto es innecesario, son 7 hojitas, vámonos, no es necesario. Yo creo que siempre es necesario ejercitar la maquinaria precisamente de la democracia, porque si la detenemos por mucho tiempo, si dejamos de hacer normas imperatributivas y normas que siempre vayan en ese crecimiento con miras a la democracia más participativa y más plural,
entonces estaremos en vías de crecer la democracia. Si la detenemos y decimos vamos a dedicarnos a una dictadura militar, que porque lo importante es ver una cuestión de inseguridad, claro que lo es, pero si nos detenemos en la cuestión legislativa y dejamos de hacer normas en derecho positivo y normas vigentes, entonces creo que sí se va a aceitar, se va a detener la maquinaria. Bueno, en ese punto, ese es mi comentario. Creo que debemos de seguir impulsando. Yo creo que también tener la congruencia a la hora de la votación en que se hace. Recuerdo mucho los diputados del PRD entonces, eran 20, 22 lo que le alcanzaba al PRD, año 95, 97, y me acuerdo que a todos decían que no, en ese momento, a los presidentes del PRI, de los que tenían la mayoría aplanadora, y en este caso, y lo que cita... Cuando Andrés Manuel y cuando estaba en la oposición, por ejemplo, y muchas veces decían no, y era un no sistemático, ¿no? Incluso Salinas de Gortari sale en una portada de la revista Proceso, no sé si se acuerde, maestro. Salinas de Gortari sale en blanco y negro abajo, dice, ni los veo ni los oigo, dice. Entonces era decir, ¿sabes qué? La democracia es mía en sí, para sí, entonces no eran necesarios. Ahora creo que sí se oye y se escucha y no se manda a un mensaje antidemocrático y regresionista. Creo que ese es el balance que se debe de considerar, y creo que también en este caso no he escuchado una retórica contraria a la redacción. Quiero pensar que el voto de Movimiento Ciudadano va a ser en favor de la reforma, porque no abordaste, en este caso, amigo compañero, el fondo del asunto de la ley. Creo que te permeaste sobre la sobre la no pertinencia, sobre la no pertinencia, pero el fondo del asunto, una ley que es irrelevante creo para el país. No lo abordó. ¿Por qué razón vamos a estar discutiendo un documento de tanta irrelevancia? Y sí, la critiqué, te dije, yo la hubiera hecho en media hora, pero esta cosa la redactaron en 4 días. Mira, ninguna ley secundaria está por encima de la Constitución de un Estado. Ninguna. Solo las leyes generales. Pero las leyes secundarias no. Y tú eres abogado, y bueno, a lo mejor los que nos escuchan no dominan la pirámide. Insistimos entonces en la supremacía constitucional. Esta reforma es a una ley secundaria, no a la Constitución, porque si no, no pasaría, porque ya no pasó su reforma a la Constitución. Esto es a ley secundaria que necesita mayoría simple. Así que no puedes imponerles, no puedes decir que la autonomía de los estados depende. No. Los estados no son autónomos, son soberanos. Claro. Tienen un poder por encima del resto de los poderes en su territorio. No. Por favor, no, en esa parte. Ahora, déjame decir, esa es una primera. Ese es un nombre. Soberano significa literalmente sobre todo. Literalmente eso es lo que significa. Pero, más allá de eso, es modificar una ley secundaria para imponerle un criterio a una constitución local está mal, punto, está mal. Claro, lo van a aprobar y su Suprema Corte del Acordeón pues se los va a avalar, pero no quiere decir que esté bien. Y la segunda, ya tenemos el derecho a la revocación de mandato los ciudadanos. ¿Para qué modificar la ley? Son 2 de los temas. Hay otros temas que dicen que le vamos a bajar los recursos, perfecto. Pero a mí me parece que en este momento es innecesario. Cuando desaparecieron los fideicomisos, cuando desaparecieron empresas del gobierno, cuando hicieron muchas cosas en Morena, nos dijeron que era para ahorrarse dinero. Lo que no nos dijeron es dónde está ese dinero ahora. Pues otra vez se quieren ahorrar dinero, ahora quitándole a los congresos de los estados. Pues volvemos a hacer la pregunta, ¿para qué? ¿A dónde va ese dinero? Entonces, no es el qué, es el para qué, es el por qué. En este momento que México necesita verdadero interés en el tema de seguridad, en el tema de turismo, en el tema agroindustrial, en el tema de salud, caray, hombre, estamos todos enfermos. Y acá estamos pensando en
en que la presidenta vaya en la boleta, pues es una pérdida de tiempo. A ver, si me permites, Bueno, Andrés. Marco, algo que me parece más allá de esta discusión, yo creo que podemos sacar algo muy concreto, ¿no? Y a la vez muy claro. Partiendo del ejemplo que yo daba hace rato, recuerden que cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador en funciones, insistía, lo dije hace un momento, en la revocación de mandato. Pero él quería, junto con sus asesores y sus colaboradores, que se juntara, acuérdense, en un proceso electoral que se avecinaba. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues hubo una presión de la oposición partidista, hubo una presión de las oposiciones de la sociedad civil y obviamente también de las barras de abogados, lo estoy recordando en estos momentos. ¿Por qué razón? Finalmente no fructificó y parece ser que le generó malestar al presidente en esos momentos, Andrés Manuel López Obrador, que no permitieran que en ese proceso electoral que se avecinaba fuera también lo de la revocación del mandato a su gobierno, porque también se hablaba ya de un plan con maña, en el que se decía, hace un momento lo recordé, lo vuelvo a recordar, se decía, pues es una revocación de mandato en el que va a ser ratificado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si partimos de la supremacía constitucional, que estoy totalmente de acuerdo, que la supremacía constitucional está y debe estar por encima de todas las demás leyes. Y que contempla, ya citaron los artículos, ahora vamos a la parte conceptual, contempla, y porque es sano así recordarlo, que cuando se pide una revocación de mandato en la participación ciudadana, tiene que ser en un punto intermedio, en donde no medie, en donde no tenga que intervenir un proceso electoral de tales magnitudes como puede ser una elección intermedia como la que se va a vivir en el 27, y citaba Ferrer, puede ser en el 2028, sí, porque la Constitución es muy clara. ¿Por qué ir nuevamente? Si ya vimos esa lección en la administración federal pasada, ¿por qué ir nuevamente a meter en un proceso electoral tradicional lo de la revocación de mandato, que genera grandes riesgos? Concluyo esta parte. Guardadas las proporciones, ¿qué es lo que está sucediendo? Tú citabas el caso de Donald Trump, como factor externo que podría presionar a perder la fuerza que pudiese tener la presidenta de México. Bueno, en Estados Unidos se está viviendo algo bien interesante en el marco legal. Ya sabemos que hay ciertos matices y ciertas diferencias allá en Estados Unidos. Acuérdense que lo que ha planteado el expresidente Barack Obama, que es una persona, pues entiendo que también con un gran conocimiento sobre el derecho, y el gobernador de California, que es opositor al régimen de Donald Trump, que entiendo que él es del Partido Demócrata, ya están citando artículos, el marco legal de ellos, que dimanan de la Constitución, en donde si el presidente de Estados Unidos está llevando a una situación peligrosa en materia de inseguridad internacional, pues detenerlo en sus funciones, en su ejercicio de presidente de la República. Con esto lo que quiero dar a entender es que en ese aspecto las leyes con sus artículos emanados de las constituciones creo que son muy claras cuando hablan de la revocación de mandato, del referéndum, etcétera, etcétera, hablan en tiempos en donde no están interviniendo otros procesos electorales. Gracias, maestro. Y prácticamente pues estamos finalizando con el programa. Lo que sí he notado yo, por ejemplo, en la presidenta, un rostro totalmente desencajado, y ahorita con esta situación de que, haciendo un análisis más amplio, que toda esta parte de que no logró el consenso de la mayoría para obtener la reforma electoral, pues también dentro de Morena, pero que pudiese ser la sombra que ha estado siempre atrás de ella, que me refiero al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la cuestión de ahorita, a ver, ¿obedeces a Trump
o me obedeces a mí. Así es. Licenciado Tarek, pues prácticamente Estamos aquí ya en esta. Pues sí. Comentario final. Dejar clara esa parte para no confundir al público. El pacto federal, las entidades federativas están bajo un supuesto de un mandato que se llama Constitución Política de los Estados Mexicanos. Todo proceso legislativo, licenciado Ferrer, tiene que estar supeditado a eso, a lo que mandata la Constitución. Los estados no son soberanos a plenitud, pues. Son estados libres y soberanos. Así se llama México estado de libre y soberano. Estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. ¿Cómo crees que no va a ser? Dependen de este pacto federal. Entonces, las constituciones políticas de los estados también se tienen que aprobar en un congreso local, eso lo van a hacer los diputados en su momento cuando tengan que ver la armonización de esta norma constitucional consagrada en la modificación del artículo 116. Ese es el que se está en boga en este momento, el que se va a presentar. Todavía no es de ley vigente, todavía no causa estado para ser promulgada en Gaceta. Es artículo constitucional, por lo tanto norma hacia abajo a los estados, y los estados dentro de sus facultades libres y soberanas, como menciona aquí el compañero, sí van a legislar en esa materia, pero sí van a estar siempre con un tope. Cualquier controversia se va a resolver como forma de derecho en la Suprema Corte. Número 2, ya para conclusión, yo no coincido con que el Partido Movimiento Regeneracional va en picada, va hacia abajo. Ahí sí es disruptiva mi intervención. Creo que es una percepción. La votación del 24, por ejemplo, pues no arrojó ni siquiera un senador, en este caso para Movimiento Ciudadano aquí en Veracruz. No arrojó, bueno, en un cerco pequeño como Huatusco, no arrojó ni siquiera un regidor, y ya estamos en 2025. Entonces creo que eso es un manejo de prensa por parte del bloque opositor válido, porque pues es el artilugio, la artimaña de la que se vale la oposición para, en este caso, disminuir o hacer una percepción distinta. Y número 3, yo me acordé de un supuesto filosófico, ya nada más para dato cultural, esa ya es una exposición. René Descartes, para los que me van a decir, no saben pronunciar Descartes, no, es René Descartes, como se pronuncia, pero Descartes, como lo hemos leído en libros en general, dice: la presencia del genio maligno, ese ser omnipotente, todopoderoso, dice que engaña los sentidos y que incluso nos hace dudar de nuestra propia existencia. Creo que eso le pasa a la oposición. Sí tiene la presencia del genio maligno y dice: todo lo que llega de presidencia, toda ley de reforma está mal, todo está engañando mis sentidos. Entonces creo que están reproduciendo esa parte, pero hay que ver en ese enfoque. Creo que pueden entrar un poquito con Hegel por ahí para ver esa parte de cómo ver esa percepción. Y bueno, esa es la invitación para la oposición, pero desde luego bienvenido el diálogo enriquecedor y encantados como siempre del programa. Gracias, licenciado Tarek. El licenciado Ferrer, comentario final. Sí, primero respondo dos cosas. Efectivamente, estas 7 hojitas, que son la reforma de la presidenta Sheinbaum, tienen un símil histórico en las 7 leyes del Supremo Poder Conservador de Antonio López de Santana. Y ahí es donde se parecen mucho, quieren concentrar el poder en una sola persona. Segunda cosa, en 2024, Morena, el partido de la presidenta Sheinbaum, aquí, en este distrito electoral, sacó 50,000 votos. Un año después, sacó 25,000 votos. Movimiento Ciudadano en 2024, sacamos 10,000 votos. Y en 2025, 23,000 votos. Movimiento Ciudadano gobierna el municipio más grande junto con Huatusco, que es Coscomatepec. Y gobernamos Calcahualco, y Paso del Macho, y Fortín de las Flores, La Antigua, Jalcomulco, Puente Nacional. Morena, solo Centla. De ese tamaño es la debacle del PAN. Vista, como dice él, en nuestro microcosmos. La debacle de Morena. De Morena, perdón. El PAN también. Pero... También del PAN. También, no, pero no vino. Lapsus, cada Lapsus. La debacle de Morena. Y por eso
necesitan auxiliarse de reformas que le pongan el pie a la oposición, que traten de hacer más grande a su partido, porque en los hechos, los malos gobiernos que han hecho en el estado de Veracruz y los malos gobiernos que han hecho en los municipios, pues están haciendo que la gente los castigue. Pero afortunadamente hay una alternativa y en 2027 vamos a convertirnos en la fuerza más importante y de mayor crecimiento en el estado de Que haya otro programa sobre ese punto, Marco. Ok, está bien. Adelante, maestro Daniel, con comentario final. Yo lo que tendría que concluir desde mi punto de vista es que cuánta falta nos hace también voltear la mirada hacia el exterior, lo que está ocurriendo en materia electoral en otras partes. Hace un momento cité en mi anterior participación el símil que podemos encontrar como lección positiva que nos puede ayudar a llevar a cabo acciones que clarifiquen más el rumbo que no se distorsione, que no pierda su camino. Cité el ejemplo de allá en la Unión Americana. Ahora, retomando esto, saco una lección porque lo he venido estudiando desde hace tiempo, la experiencia electoral en Chile, que acabamos de ver un presidente que en lo personal me simpatiza muchísimo, me cae muy bien y además siento que fue algo dinámico y actuó con mucha madurez política desde su vocación izquierdista. Me estoy refiriendo al presidente Boric Font, que acaba de dejar la administración de su gestión presidencial. El sistema electoral de Chile me parece que es a lo que nosotros tenemos que aspirar. Íbamos bien en lo que estaba ocurriendo, en las modificaciones y en la evolución del sistema electoral aquí en nuestro país. Me preocupa que con las reformas electorales que se pretenden llevar a cabo, con los planes, ahora el plan B, vayamos a un retroceso y entremos a un centralismo en que la historia de nuestro país, en su historia no solamente pasada y remota, sino también moderna y contemporánea, pues ya nos ha enseñado esas lecciones de vicios y errores que no deberíamos cometer nuevamente, como lo que acabo de expresar. Regresar a un centralismo no es bueno. El sistema electoral basado en las competencias, reitero, el sistema electoral basado en las competencias, como está ocurriendo en Chile, después de venir de una dictadura fuerte, la de Augusto Pinochet, pues es lo más sano que pueda darse, ¿no? Vimos a un presidente carismático, el presidente Boric. Sin embargo, lo que ya se dejaba venir en las tendencias electorales allá en Chile, había un hartazgo de la ciudadanía y optó en la elección presidencial por ir con su decisión en la cartilla electoral, en la boleta electoral, inclinarse hacia un partido, el del presidente que hoy está empezando su administración, al que algunos le dicen de derecha extrema, conservador, etcétera, etcétera, pero eso es un sistema de partidos basado en competencias. Creo que aquí queda como corolario que lo que se está dando en nuestro país, hay temor, hay miedo a la competencia real y por eso se quiere centralizar. No se desea la competencia real. Que no se les olvide a los que integran Morena y que ganaron la administración federal pasada, empezando por la presidencia de la República y ahora en esta administración que está iniciando, que no se les olvide que ganaron y vienen de un sistema electoral basado en competencias. Gracias, maestro. Y bueno, antes de que finalicemos, un comentario de Luis Aragón. Es importante la mención de la pirámide de Kelsen, que ya lo comentaban, la cual establece que las normas inferiores deben obedecer a las superiores, situando la Constitución en la cúspide, mientras que las leyes, decretos y sentencias debajo. En cuanto a la soberanía de los estados, es necesario aclarar que efectivamente se tiene la capacidad de los estados para ejercer autoridad, dictar leyes y mantener el control dentro de su territorio. Y
Sin embargo, la Constitución es el límite supremo. Bueno, ese es comentario de Luis Aragón. Agradecemos a Luis Aragón por... La Constitución, no una ley secundaria. Agradecemos a Luis Aragón por este comentario y gracias licenciado Tarek, maestro Daniel, licenciado Ferrer Galván Acosta, y gracias a todos ustedes amigos del Imparcial por haber sintonizado su programa Contrapunto. Se despide Marco Antonio Jacasolava. Muy buenas noches. Saludo al auditorio, que la pasen muy bien.